Bueno, un saludo para todos. Qué bueno poderlos encontrar en este espacio. Como ya saben, quienes puedan prender su cámara unos minutos será buenísimo. Recuerden que uno de los principios del liderazgo es justamente la posibilidad de el encuentro con el otro, de conocer al otro y podernos en este escenario de alguna manera vincular desde esta perspectiva humana, ¿no? Gran parte de la orientación en este ejercicio de liderazgo y desde lo que estamos viendo en la plataforma pues son esos principios fundamentales que nos hacen de alguna manera construir vínculos y poder pues influir, ¿no? En esas personas, en nuestra comunidad, en nuestros grupos, en las empresas, en los diferentes lugares donde podemos tener injerencia y de alguna manera podemos ejercer ese ejercicio de liderazgo y además esos poderes naturales de liderazgo que quienes ya vieron el módulo, quienes ya entraron a la plataforma, quienes ya descargaron el material saben justamente de lo que les estoy hablando, ¿no? Igual, Fabián en la invitación que les envió a esta sesión, les dejó también linkeado el material, la cartilla, para que puedan descargarla, se la pueden descargar en su dispositivo móvil y tenerla a la mano como con ese conocimiento clave y esas, digamos, esos bullet points que les hemos puesto ahí que pueden funcionarles muy bien y que pueden servirles en su ejercicio de liderazgo desde diferentes perspectivas. Antes de que Fabián le dé la invitación, la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, yo quisiera reforzar tres cosas fundamentales de las que ustedes han visto dentro de su módulo en la plataforma, ¿listo? Entonces, lo primero de ellos, déjenme un segundo, les comparto pantalla. Fabián, me dices, creo que tengo como 5 minutos, ¿no? Sí, pues ya está nuestro invitado. Yo creo que pues podríamos ser ¿Dónde está el concretos. invitado? ¿Quién es? Héctor, hola, hola, para que Hola, prendas ¿Dónde la cámara y está? podamos Héctor, prenda hola, la muy bien, cámara, hola, hermano, ¿cómo para están? saludarlo. ya. Héctor, ¿cómo vas? Un gusto saludarte. Igualmente, un gusto. Bueno, muy bien. No, entonces voy a reforzar solamente un tema puntual, Fabián, que yo lo vi dentro de la cartilla, es decir, lo tenemos dentro de la cartilla y sí creo que es fundamental reforzarlo el día de hoy. Creo que será una buena apertura también para Héctor. Y justamente me dicen, creo que ya están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Miren, Sí, el ejercicio del liderazgo es un continuo de madurez. Es decir, el líder no es un producto terminado, ¿sí? Quien está en el ejercicio del liderazgo, quien influye sobre personas, sobre grupos, quien orienta procesos, está en un continuo de madurez que de alguna manera nos pone en perspectiva de un reto individual. Por eso arrancamos nosotros y por eso este curso que Catherine ha puesto al servicio de ustedes está centrado inicialmente en nuestro primer módulo en esos tres hábitos iniciales que van a determinar lo que llamamos esas victorias individuales. Y todo se resume a esto. Y quiero dejarlos con esta imagen para ya darle el paso a nuestro invitado el día de hoy. Y es aquí. Muchos líderes y muchos de los que estamos aquí y muchos de los que están postulando sus candidaturas lo postulan con el deseo de cambiar, ¿no? Cambiar cosas que están pasando, cosas que no nos parecen que están bien, cambiar el contexto, cambiar la realidad. Pero pilas, el ejercicio del liderazgo es cefalocaudal, es de adentro hacia afuera. Entonces, muchos queremos cambiar cosas, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos tenemos que cambiar primero. Hay cosas y hay diálogos internos individuales que sí o sí necesitamos tener, hay cuestionamientos que necesitamos hacernos, hay revisiones individuales desde nuestra ética, desde lo que hacemos, desde lo que nos impulsa cada día, que tenemos que revisar. Porque en últimas no puedo pretender influir en una comunidad, en una población, en una sociedad cuando mi casa está en desorden, cuando mis relaciones familiares no funcionan, cuando bloqueo la comunicación con mis hijos o cuando soy maltratador o cuando no escucho a mi pareja, etcétera, etcétera. Entonces, pilas porque este curso genera un ejercicio ético de auscultarnos, de encontrarnos, de cuestionarnos para poder tener ahí sí ese poder natural de influir positivamente en otras personas. Nace en el individuo y con esto quería dejarlos.
lean el material, entren a la plataforma, recuerden que en la plataforma encuentran el botón de WhatsApp si tienen dificultades para entrar al curso, para conectarse, para ver el contenido. Ahí en soporte técnico tenemos personas que están listas para ayudarles a que ustedes puedan ver los videos. Sé que les va a encantar, los que ya lo han visto, de hecho hay varias, algunos como 3 o 4 personas que ya terminaron el curso. Imagínense, Fabián, ahí te cuento, hubo alguien que se devoró esto como si fuera una serie de Netflix en un fin de semana. Y eso está buenísimo porque le están sacando el jugo, le están sacando el mayor provecho y de verdad es contenido que les va a agregar muchísimo valor. Sin más palabras, Héctor, gracias por acompañarnos esta tarde, hermano. Te escuchamos. Esperamos que la gente también esté súper activa en el chat, tal vez haciendo preguntas y Fabián seguramente va a estar ahí como atento a esas preguntas y a esa interacción. Héctor, súper bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Julián. Ya le doy el paso a Héctor. Si nos puedes dejar el link, porfa, de la plataforma que las personas lo están pidiendo en el chat, te Ya lo mismo lo agradecería. ponemos el link del curso Listo. para que entren directo al curso. Listo, perfecto. Bueno, y llegó el momento, yo les dije que teníamos hoy un invitado internacional, es Héctor Soto, quien es economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene una especialización en opinión pública y marketing político y una maestría en ciencia, en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Posee, pues, por supuesto, que una sólida experiencia trabajando en universidades, en ONGs, en agencias internacionales de cooperación y se ha especializado en gestión, planeación y pensamiento estratégico en áreas de dirección ejecutiva, docencia e investigación, como lo conté anteriormente, y también pues en temas de desarrollo social, de pobreza, política pública, democracia y elecciones. Por eso hoy para nosotros es un gusto tener aquí, yo le digo profesor Héctor Soto por respeto, porque lo conocí en la Universidad Javeriana y de verdad que hemos tenido una gran experiencia con todos decíamos, ojalá que Héctor nos hubiera dado más clase porque los temas de liderazgo político de verdad que fueron bastante productivos en esta área. Héctor, bienvenido. Y acá tenemos personas de diferentes lugares del país, ojalá en el chat pudieran escribir de dónde nos están viendo, de dónde se están conectando y en el transcurso seguramente se van a ir conectando más personas. Muchas gracias, Héctor, y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Fabián, y a todos los que nos escuchan. Pues este es un espacio más para generar una reflexión, creo yo, para tratar de colocar algunos elementos orientadores sobre este tema de liderazgo y particularmente un tema que pues les quiero proponer para discutir es justamente este liderazgo en la era digital. Sabemos que hoy hay una posición bastante dominante en entender que hoy las campañas se gestionan, sí, desde la calle, desde el espacio público, pero sin lugar a dudas, cuando hablamos del voto de opinión y cuando hablamos un poco de la naturaleza del espacio que está acá, de la naturaleza de lo que ha sido tradicionalmente el voto de la Alianza Verde, del Partido Verde en su momento y de estos candidatos que tratan de ciudadanizar la competencia electoral, pues sin lugar a dudas el voto de opinión toma mucha fuerza y hay que reconocer que el espectro donde se disputa muchas veces el voto de opinión es en las redes sociales, es en el ámbito digital y por eso vamos a tratar de enfocar el debate ahí. No quiere decir que este voto no se dispute desde el espacio público, pero sin lugar a dudas hay una fuerte intensidad de él dentro de este ambiente digital, ¿sí? Entonces, pues vamos a ir generando este diálogo. Yo pensaría, Fabián, que podemos interlocutar, hacer preguntas o vos me dirás si cambiamos el formato y lo dejamos al final. Héctor, como tú te sientas cómodo, podemos trabajarlo. Y la gente, pues yo sé que las personas acá son muy participativas, entonces yo creo que podemos ir interactuando en el transcurso, pues nos piden la palabra y vamos moderando. Perfecto, muy bien. Entonces, permítame, voy aquí a poner acá la presentación un momento. Vamos a ver, aquí está. Muy bien, entonces, como estamos desde un Meet, entonces en algunas oportunidades uno no alcanza a ver si se levanta la mano o no. Entonces, Fabián, pues le ayudo ahí, le agradezco que me colabore con esa parte, ¿vale? Perfecto, yo estoy atento. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, la idea acá es hablar un poco de liderazgo en la era digital y un poco lo que tenemos acá son algunos datos de dónde está Colombia en este momento. Pues en el país aproximadamente 7 de cada 10 colombianos son usuarios de Internet, lo cual nos habla de que hay una fuerte penetración en el país de
de acceso al Internet, particularmente en las ciudades. En el rural disperso esto tiende a bajar un poco, pero en ciudades grandes como lo de Bogotá, obviamente, la región metropolitana, la costa, particularmente alrededor de Barranquilla, Cali, Medellín, son ciudades, digamos, donde hay una fuerte penetración del Internet. Y pues esto también nos permite hablar de que el despliegue de campañas electorales desde estos ámbitos pues puede ser efectiva particularmente en ciudades intermedias y no digamos en ciudades grandes. Otro punto que también es importante es más o menos cuánto es el tiempo que la gente pasa en Internet en Colombia. Son, según estos datos de Data R Portal, que este es un estudio del 2022, en promedio los colombianos pasan 10 horas y 3 minutos en el Internet. Estamos hablando de esa población de 16 a 64 años. Aquí es importante y es que, si bien es cierto, el Internet es un elemento de trabajo, también es un elemento recreativo, de ocio, de información. De hecho, en Colombia, los colombianos y los que vivimos en Colombia pasamos más tiempo en el Internet que los japoneses incluso, pero pues obviamente los japoneses tienen niveles de productividad mayor, pero pues esto nos habla de que efectivamente el acceso a redes, la presencia en redes es bastante importante. Obviamente cuando hablamos de este tema de redes, pues una cosa es hablar de redes sociales en términos de lo que uno construye con sus vecinos, con sus amigos, pero otra cosa pues también es hablar de todo este tema de las redes que tradicionalmente conocemos en Internet. En promedio en Colombia hay 7.8 plataformas sociales que son usadas mensualmente, lo cual es bastante grande. Obviamente aquí el peso se lo lleva WhatsApp y Facebook. Y también es importante entender que el uso de las plataformas va muy ligado a las audiencias de las que estamos hablando, ¿sí? En general, los adultos mayores tienden a usar mucho WhatsApp y Facebook. Si hablamos de adultos contemporáneos, o sea, 30, 40 años, son personas que se acercan a WhatsApp, pero también se acercan mucho más a Instagram, por ejemplo. Si hablamos de jóvenes, estamos hablando de chicos que se acercan mucho a TikTok, a Instagram también. Y si hablamos de adolescentes, de los gamers, de la gente que le gusta mucho los videojuegos, pues es curioso, pero se acerca mucho más a plataformas que permitan que mientras están jugando puedan estar chateando, que es el caso de Twitch, que es una plataforma interesante, ¿no? En términos electorales uno dirá, bueno, son chicos que en estas elecciones no votan, pero en las próximas sí. Y no solamente se trata de pensar el liderazgo político en términos de ganar elecciones, sino también pensar el liderazgo político en términos de construir ciudadanía, y sin lugar a duda ahí los jóvenes juegan un papel clave. Entonces es importante ver la cantidad de redes sociales a las cuales acceden hoy los colombianos. Otro punto importante es más o menos el porcentaje de usuarios de Internet que siguen influencers en redes sociales. Básicamente, uno de cada 3 colombianos sigue algún tipo de influencer. Y pues obviamente ya sabemos que este es un fenómeno que ya en la política tiene ya capacidad de convertir seguidores en electores, y pues ya tenemos casos de ellos en el Congreso que todos conocemos. El número de conexiones de celulares comparados con la población total, o sea, ustedes pueden ver que hay más celulares que habitantes en el país. Y finalmente el tema del e-commerce, que también es importante, que prácticamente 1 de cada 2 colombianos, que de este 70% que vemos acá arriba, pues también realiza alguna compra en Internet. Entonces, como podemos ver, ya el tema digital en Colombia ya realmente es toda una arquitectura, es todo un ecosistema desde el cual se pueden desplegar iniciativas comerciales, de compra, venta de servicios, hasta obviamente el tema político, con todas estas audiencias que hoy interactúan acá, y que estamos frente a unas ciudadanías también cada vez mucho más diversificadas y que cada vez demandan unos mensajes mucho más específicos, ¿no? Hace 30, 40 años, los elementos claves eran los obreros, los campesinos, los estudiantes, la iglesia, el tema de animalistas, el tema de la equidad de género, el tema de la comunidad LGBTIQ+, el tema de los veganos, por ejemplo, eran cosas que no aparecían, eran ciudadanías que todavía no habían emergido y que hoy emergen, que no solamente responden a una identidad, sino que también tienen una demanda social que esperan que sea atendida, ¿no?
Y finalmente todo esto se está dando en el marco de una cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial fue la que tradicionalmente nos enseñaron en la escuela, esa que sucedió allá en la Inglaterra del siglo XVIII. Luego tuvimos una segunda revolución industrial que estuvo muy alineada a la aparición de la electricidad. Ahí Thomas Alva Edison, Tesla son los que marcaron esa segunda revolución. La tercera revolución industrial está con el tema de la electrónica y la automatización. El tema de las energías renovables, esto aparece allá por la década del 70, los primeros computadores y demás. Y hoy, particularmente Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial y del Foro de Davos, está hablando ya de la cuarta revolución industrial. Y básicamente lo que se está planteando es que hoy vamos a entrar en una nueva época donde ya el tema no es la informática, sino que el punto clave de esta revolución es lo digital, son los datos, es la inteligencia artificial. Ustedes han oído hablar de los chatbots, han oído hablar del Big Data, del blockchain, de la inteligencia artificial, del machine learning, del deep learning. Todo eso, digamos, es esta cuarta revolución industrial que tenemos, son estas ciudadanías mucho más digitales, son esos programadores que hoy hablan de Python, de R, que hablan de Hadoop, de Spark, todo ese tema que vemos en la esfera digital, pues es lo que está moldeando hoy esta nueva realidad. Y pues ahí tenemos nuevos espacios de trabajo, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de interlocutar. Entonces, pues es un área que está tomando fuerza, pero que incluso a pesar de que toma fuerza, pues no es tampoco infalible. Ustedes pudieron ver esta semana pasada lo que pasó, la crisis del Silicon Valley Bank y del Bank of America, como resultado de todas startups que están quebrando, que eran justamente industrias de este sector. Entonces, si bien es cierto, lo digital tiene fuerza, también hay que entender que lo digital tiene sus límites, ¿no? En lo económico ya lo estamos viendo y obviamente en lo político también. Hay personas que parten de la premisa que una campaña se puede ganar desde el marketing digital, desde la presencia en redes. Quizás puede tener una intensidad fuerte y en ciertas circunstancias le pueda garantizar el voto a un candidato. Pero pues obviamente en otras circunstancias, por ejemplo, donde aparecen alianzas políticas y donde muchas veces las estructuras partidistas entran a jugar un rol importante en jalonar votos, pues si bien es cierto, lo digital va a ser importante, resultaría insuficiente en un escenario de coaliciones donde los partidos tienden no a abrirse, sino que por el contrario, a polarizarse en 2, 3 bloques. Entonces usted dirá, lo digital será importante, pero pues obviamente las alianzas partidistas, la estructura partidista va a ser clave para poder ganar una elección, ¿no? Que digamos es parte de lo que también aquí queremos discutir. Entonces es importante matizar estos elementos. Y eso pues obviamente nos lleva a la ciencia de datos, a los elementos que pues obviamente hoy podemos acceder y digamos que muchas veces cuando se habla de un liderazgo alrededor de una campaña política, la gente siempre piensa en la comunicación política y se piensa también en la publicidad. Pero hay un elemento, un tercer elemento que no se puede soslayar y es la estrategia, ¿sí? Usted puede tener una muy buena comunicación, usted puede tener una muy buena publicidad, pero si usted no logra montar una estrategia efectiva, pues al final eso le puede frenar, ¿no? ¿Perdón? Ok, entonces son elementos, digamos, que hay que tener en cuenta. Hoy, algo de lo que se habla mucho es del Open Data, y cuando hablamos del Open Data, estamos hablando de toda esa información que puede ser gratuita y que ustedes pueden acceder a ella. A mí me parece aquí, Fabián, algo muy importante y es tratar de entrar a los datos de la registraduría. Anteriormente, los datos de la registraduría, pues usted descargaba el E14, el E24, el E26, esas eran unas imágenes en PDF y usted tenía que coger un equipo muy grande para digitar esos datos. Si ustedes entran ahora a la página de la registraduría, van a ver que hay todo un cambio de arquitectura y un punto muy importante es que ya hay una unidad enfocada justamente en datos electorales. Entonces ustedes pueden descargar eso en un archivo CSV que lo trasladan a un Excel y ya pueden manipular datos, ¿no?
Entonces, eso también permite que hoy, con el acceso a los datos, con lo digital, también podamos focalizar, pues obviamente, mucho mejor las intervenciones, ¿no? Y ser, digamos, pues obviamente, mucho más efectivos. Por ejemplo, identificar dónde están nuestras audiencias, saber qué le tenemos que comunicar a las audiencias, identificar, por ejemplo, dónde han estado históricamente los votos, conocer la cartografía del territorio. Por ejemplo, hay un tema que en su momento se usó y que todavía se usa, y es el tema del algoritmo de la hormiga. Entonces, no sé si ustedes alguna vez se han bajado de Transmilenio en una estación, y para llegar a un punto, aunque hay muchas calles, la gente tiende a coger siempre las calles por donde terminan o inician las estaciones, como ustedes lo quieran ver, e incluso hay ciertos recorridos que se mantienen, ¿no? Entonces, si usted va a hacer una campaña en territorio y conoce cómo se desplaza la población porque tiene los datos para identificar eso, pues también puede hacer un uso más efectivo de la publicidad, del banner, de la pancarta, del volante, y tener un mucho mayor impacto que pensar que hay que dispersar la información sin ningún tipo de focalización, ¿no? O, por ejemplo, a partir de los datos, usted puede decir, venga, ¿cuánto es lo que yo necesito para ganar, qué sé yo, en un edilato, para ganar un puesto en el consejo, para ganar una alcaldía, o un puesto en la asamblea como diputado, que no es el caso, digamos, acá en Bogotá, pero sí en otras zonas? Entonces, si uno tiene claridad de eso, uno puede decir, bueno, esto es lo que yo necesito reunir y dónde puede estar ese electorado. Y luego, ¿qué tipo de liderazgo es el que necesito desplegar yo frente a ese electorado? Obviamente, si el grueso de mis votantes tienen una segmentación por edades, pues obviamente desde cómo me comunico en redes sociales tendré que hacer cambios, ¿no? Si son muy jóvenes, será TikTok, pero si yo le voy a pegar a una audiencia que es mayor, pues me va a funcionar más WhatsApp y Facebook, ¿no? Sí, tenemos preguntas. Sí, sí. Perdona, Guayer, paréntesis. Voy a leer una que acá hacen acá en el chat. Dice, es decir, que un buen líder, yo sé que esto usted ya lo venía aclarando, pero vamos a hacer claridad frente a esta pregunta. Es decir, que un buen líder debe estar a la vanguardia digital para cumplir las expectativas del público y contexto social, pero ¿cómo hacerlo en un país como Colombia cuando las brechas de desigualdad son tan evidentes y más cuando el sector rural no está tan conectado con las estrategias a utilizar allí? Y yo creo que voy a dejar esa pregunta y voy a abrirle el micrófono a José Manuel para que pueda hacer la pregunta. José Manuel. Hola, ¿cómo estás? Ya. Mi nombre es José Manuel de la Osa, vivo en la ciudad de Montreal y la consulta que yo tengo es hacia el propósito o el fin al que se dirige el liderazgo, porque en lo que se ha expuesto por el momento están hablando de la forma de lograr influir en las personas, pero no sé si más adelante o no sea el propósito de esta discusión, pero sí me gustaría saber cuál es la finalidad o lo que se busca, eh, hacia dónde se busca dirigir el liderazgo que se propone. Ok, vale. Sobre lo primero, hay algo muy importante, y es que un buen líder político no necesariamente tiene que ser un experto en el manejo de plataformas digitales, pero sí tiene que conocer la arquitectura y fundamentalmente saber tomar decisiones. Quizás él no sea el experto haciendo programación, identificando audiencias, subiendo mensajes, pero sí tiene que tener la estrategia clara de qué es lo que quiere hacer y saber orientar al resto del equipo. Eso, digamos, que es muy importante tanto en un líder que se está lanzando a un cargo de elección popular, como en el caso, digamos, de un líder social que, digamos, quiere reivindicar una agenda social, una agenda política, ¿sí? Respecto a su última pregunta, aquí hay algo importante, y es que cuando nosotros hablamos de liderazgo y un poco qué es lo que queremos discutir acá, pues sabemos que hay un contexto electoral que nos precede, y pues obviamente cuando hablamos de liderazgo político, eso es un tema que digamos nos interesa como colocar en discusión, pero también algo que es importante y que en su momento lo hablábamos con Fabián, es que el propósito de un líder político no solamente es ganar elecciones. El propósito de un liderazgo político también es fortalecer democracia,
Muchas veces usted puede ganar elecciones y fragmentar o desdemocratizar una sociedad porque finalmente usted terminó apoyando a un grupo político o a una persona que finalmente, una vez que logró sus propósitos, más bien la democracia se reversó. Y lo otro también que es importante señalar acá es que cuando nosotros hablamos de liderazgo, también hay que ponerlo en términos de legitimidad. ¿Y esto a qué se refiere? Hay dos tipos de legitimidad que menciona Charles Tilly. Una es la legitimidad de origen, que es la legitimidad que le dan las elecciones para decir que usted es el alcalde, que usted es el concejal o que usted es el edil. Y otra cosa muy distinta es la legitimidad de desempeño, que esa se la da la forma en cómo usted gestiona el espacio de liderazgo o esa oportunidad de liderar una corporación que se le otorgó a partir de un mandato que puede ser 4 años para un alcalde, por ejemplo, o puede ser de 1 año para el presidente de un patronato o de una junta directiva de algún grupo ciudadano. Entonces, en ese sentido, un poco lo que queremos plantear acá es este tema de liderazgo digital que aplica tanto a un liderazgo político, y cuando hablamos de liderazgo político, incluye lo electoral, pero lo supera. También lo electoral, que no podemos desconocer, que va muy ligado al tema de las elecciones. Ese es como el enfoque que estamos proponiendo acá. Héctor, si me permites, agrego una cosita a eso que estás diciendo para acabar de aclarar un poco la pregunta que es súper valiosa, y es que eso que tú estás diciendo respalda de alguna manera la dinámica natural en el proceso de formación y consolidación del ejercicio del liderazgo. Es decir, una perspectiva es, siempre se dice que en el liderazgo hay 3 lugares que ocupas en un sistema. El lugar que te da el haber sido elegido, en este caso, hablando desde la política, el lugar que te das respecto al grupo o a la sociedad o a la comunidad que diriges, y el lugar que la comunidad te da. Y ese lugar te lo da la comunidad por la manera en cómo ejerces el rol, ¿no? Entonces es un componente tripartito que hay, digamos, el gran reto del líder es poner a dialogar esos 3 escenarios, ¿no? Es un poco como se da la dinámica desde la perspectiva del desarrollo del liderazgo. Era eso, Héctor. Vale, perfecto, sí. Entonces, bien, continuando con esto, pues, ¿cuál es el impacto que estas nuevas tecnologías están teniendo en estos liderazgos? Primero, estamos frente a escenarios mucho más digitales. Entonces, pues, obviamente acá estamos hablando de elementos donde factores psicológicos empiezan a sumar mucho en la forma en cómo se percibe el liderazgo. Estamos hablando de unas audiencias que en lo digital no hay horarios, a diferencia, por ejemplo, de un medio de comunicación como la televisión, la radio o los periódicos, que hay ciertas parrillas y tiempos. En lo digital eso, pues obviamente cambia totalmente. Hay personas que empiezan a ver la información y a ver las redes después de un día de trabajo alrededor de las 9 de la noche y la información todavía es mucho más rápida, ¿no? Entonces, eso es algo, digamos, que en el liderazgo político hay que entender que pasamos de un modelo de franjas a un modelo de continuum, ¿sí? Otro punto importante es la generación de datos, y es que ahora estamos expuestos a mucha información. Entonces el punto también es cómo tenemos la capacidad de almacenar toda esa información que se tiene. Y un buen ejemplo de eso son las redes sociales. Ustedes pueden, por ejemplo, estar consultando, digamos, desde una segmentación. Pongo un ejemplo, una localidad, Suba. Ustedes pueden segmentar audiencias y ver, por ejemplo, cuáles son, digamos, desde el Big Data. Hoy se hace mucho con eso se llama encuestas de sentimientos, donde uno puede estar leyendo qué es lo que a la gente le gusta o no le gusta de lo que está pasando. De hecho, hay muchos políticos que miden su aceptación o no en redes sociales, viendo en qué temas están punteando o no. Entonces ya hay formas también de identificar cómo estos discursos se construyen. Obviamente aquí también hay algo muy importante, y es que detrás de un liderazgo electoral también hay un voto programático, ¿no? Entonces, el punto es que entre más local, más específico sea el espacio de la disputa electoral, la ciudadanía o los potenciales electores estarán preocupados por problemas mucho más cotidianos y mucho más cercanos a su realidad. O sea, si uno está escogiendo al presidente de la República,
le interesará saber cuál es la postura de su candidato respecto a las relaciones con Estados Unidos y respecto a las relaciones con China. Pero si usted está hablando de elegir a un alcalde o a un concejal, muchas veces la preocupación girará alrededor, digamos, del manejo de los servicios públicos, del manejo de los impuestos territoriales, como puede ser el tema del predial, el uso y la modernización en el uso del suelo, el manejo de los espacios públicos. Y si estamos hablando de un edil, pues todavía mucho más me interesará qué es lo que está pasando en mi localidad. Entonces es muy importante también en estos liderazgos digitales hacer uso de las herramientas, eso digamos lo da el dato, pero también entra la estrategia en la capacidad que pueda tener yo para identificar cuáles son esos elementos con los que yo me quiero conectar y cómo puedo hacer uso de una información que no está de más decirlo, es verdaderamente abundante y excesiva. Entonces hay que saber qué es lo que uno quiere buscar en esa selva de datos y en esa selva digital que hoy también tenemos. Otro punto importante, muy fuerte, es la inteligencia artificial y la automatización. Ustedes hoy, por ejemplo, en una campaña pueden tener unos chatbots donde ustedes pueden tener un acompañamiento a través de chats 24/7, de tal manera que todo el que se conecte puede estar recibiendo información, no porque haya un colaborador trasnochando todos los días, sino porque hay una especie de algoritmos que le permiten estar respondiendo lo que la persona le está preguntando, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo. Con un tema de inteligencia artificial, si alguien pregunta ¿cuál es mi puesto de votación? Pues muy seguramente el chatbot le dirá ¿cuál es tu barrio? Y él lo escribirá y le dirá su puesto de votación más cercano está en tal lugar. Digamos, hoy ya hay formas de que los liderazgos digitales hagan uso de estas herramientas. Obviamente las nubes privadas, que lo paso muy rápido porque no es parte de lo que nos interesa acá, el aprendizaje autónomo, y pues en ese sentido también hoy, digamos, los liderazgos cada vez hacen más uso de esto, ¿no? Antes usted tenía que distribuir bienes y servicios. Hoy usted distribuye información y ustedes lo han visto, hay muchas páginas web de candidatos donde la persona entra y puede descargar el banner, puede descargar la paleta de colores, o sea, lo que uno llamaría el manual de marca, puede descargar toda la información para que también la misma ciudadanía autogestione la campaña, ¿no? Y todo esto también va muy de la mano de la ley de Moore, de la ley de Metcalfe, que básicamente la ley de Moore habla que hoy los procesadores duplican el número de transistores cada 2 años, y la ley de Metcalfe lo que dice es que el valor de una red depende de la cantidad de conexiones que tenga, y creo que esta parte es importante. ¿Qué pasa? Si usted tiene una red de 2 personas, el valor de su red será el número de personas al cuadrado, o sea, su red vale 4. Pero si usted tiene 3 personas, el valor de su red será el número de esas personas al cuadrado. O sea, si son 2, el cuadrado de 2 es 4. Y si son 3, el cuadrado de 3 es 9. O sea, el crecimiento es exponencial. Entonces, entre más se construyan redes colaborativas para el montaje de campañas y se rompan las jerarquías al momento de gestionar el liderazgo, y por el contrario se construyan redarquías, el valor de las redes tiende a ser mayor. Eso es un poco lo que dice esa ley. Entonces, en este contexto de este liderazgo digital, ¿cuáles son los factores de cambio que vale la pena tener presentes? Primero, estamos en una cultura de la innovación. Entonces, estamos en una cultura donde lo que funcionó para una campaña hace 4 años no necesariamente va a funcionar en esta campaña que viene. Hay nuevos electores, hay nuevos contextos, hay nuevos clivajes. Si hablamos, por ejemplo, del voto de opinión, que es parte, digamos, de lo que ha caracterizado a la Alianza Verde, pues estamos hablando de electores que mayoritariamente son jóvenes. Y muchos de estos jóvenes, pues, digamos, también demandarán procesos de pedagogía electoral, no solamente si hablamos de la Alianza Verde, de cualquier ciudadano que quiera votar, habrá que construir pedagogía sobre cómo la ciudadanía capitaliza sus decisiones para que finalmente puedan tenerse en cuenta y, digamos, no puedan anular un voto. O, por ejemplo, cómo podemos gestionar grupos y equipos que cada vez son más diversos, que cada vez exigen más ver reflejadas sus demandas. Entonces, en ese sentido, el líder debe tener la capacidad
de innovar, y eso va muy de la mano de tener una cultura del cambio. Hay un filósofo que hoy está muy en boga, que es Yuval Harari, y él habla de dos elementos claves. Lo adelanto un poco porque está en otra diapositiva. Y él dice que hay dos cosas que es muy importante hacer: aprender a aprender y aprender a cambiar. Él lo primero que dice es que el conocimiento cada vez está en un proceso de obsolescencia mucho más rápido. Entonces, el líder debe entender que las ciudadanías cada vez cambian de manera mucho más acelerada. Ustedes antes oían hablar de la generación X, antes del baby boomer, luego escucharon hablar de los centennials y ahí nos habíamos quedado. Ahora se está hablando de los millennials, que son los que nacieron después del 2000, y algunos ya están hablando de la generación pandemials, que es la que nació del 2020 para acá. Entonces, claro, antes teníamos generaciones que de padres a hijos los cambios en los paradigmas sociales y políticos no eran tan fuertes y los valores estaban mucho más arraigados e incluso se transmitían de generación en generación. Hoy estamos hablando de que un mismo ciudadano tiene cambios de paradigmas porque cada vez el conocimiento es mucho más acelerado. Entonces, hay una necesidad de aprender a aprender. Incluso eso ustedes lo pueden ver en términos de las tecnologías. Vean antes de la pandemia cuál era el espacio natural en el cual se trataba de gestionar una videoconferencia. Básicamente era Skype. Hoy ustedes están viendo, perdón que el gatico me movió aquí las cosas. Hoy ustedes están viendo que después de la pandemia, pues Zoom fue el primero que cotizó en bolsa para arriba recién la pandemia. Luego apareció Teams, apareció Cisco Webex, apareció Blackboard, apareció Google Meet. Entonces, lo que dice Yuval Harari es que no solo hay que aprender a aprender, sino también aprender a cambiar, porque uno ya no puede ser un experto en el manejo de un programa, sino que uno tiene que ser un experto en el manejo de una funcionalidad que tiene muchas formas de hacerse. Y sigo con el ejemplo de Skype. Puede ser que antes de pandemia hubiera alguien experto en Skype, pero llegó la pandemia y como no quiso especializarse en otros programas, pues sale del mercado, sale de la competencia porque no aprendió a aprender y tampoco aprendió a cambiar. Entonces lo mismo pasa con el liderazgo político. Hay personas que creen que la forma o las lógicas de actuación de las ciudadanías son las mismas en el tiempo y que no importa la coyuntura política, no importa el momento histórico, no importa la ideología, las ciudadanías tienden a comportarse de la misma manera y está demostrado que hoy eso ya no se está dando. Otro punto que también es importante es que hoy el liderazgo debe gestionar la incertidumbre. Y en ese sentido, pues cada vez estamos con ciudadanías, estamos con actores de mercado que tienen más dudas que certezas sobre lo que está pasando. Miren, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la economía. La inflación está alta, las tasas de interés pasaron los 2 dígitos, el tipo de cambio llegó casi a 5,000 y ahorita otra vez se está estabilizando en 4,700, pero mucha gente tiene miedo de invertir porque no sabe si esta tendencia se estabiliza o se vuelve a subir. Entonces eso hace que se pierda confianza del consumidor y del productor. Ahorita con la quiebra de Silicon Valley Bank, pues la Reserva Federal baja tasas y eso nos beneficia a nosotros porque estabiliza moneda. Entonces, al final, pues el liderazgo económico tiene que gestionar eso que es muy cambiante. Bueno, pues lo mismo pasa con el liderazgo político, ¿no? Las situaciones, pues obviamente cambian. Hay externalidades que no se espera que aparezcan en el escenario político y de un momento para otro aparecen y cambian totalmente el juego. En lo electoral puede ser una alianza que no se esperaba y que finalmente se gestiona y eso mueve todo el aparato organizativo, o en lo social puede ser la aprobación de una ley que no se esperaba que entrara en vigencia y al entrar o cambiar el marco normativo cambia, digamos, la forma en cómo se estaba incidiendo alrededor de eso, ¿no? Muchas veces en los movimientos sociales sucede que hay una exigencia alrededor de una demanda social y un actor político se adelanta aprobando una ley, generando un subsidio y desestabiliza lo que son pues las demandas de esa organización
Y entonces ese pegamento que mantiene cohesionado al líder con los seguidores se empieza a secar muy rápido porque se pierde la cohesión alrededor de una demanda social que no resolvió el líder, sino que logró satisfacer el que se suponía que era el adversario. Entonces, ¿cómo moverse en esos escenarios tan cambiantes? Por eso es que se demandan liderazgos más ágiles, liderazgos que reconozcan que los ciclos económicos y los políticos cada vez son mucho más rápidos, que los procesos son mucho más cambiantes y obviamente una alianza que existe hoy no necesariamente va a existir para una próxima elección. Y obviamente eso también cohabita en un mundo digital mucho más volátil, incierto y particularmente complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué capacidades debe tener un líder en esta nueva era digital? Que pues es por demás en algunos casos incluso avasalladora cuando no se logra interiorizar un poco qué es lo que pasa dentro de todo esto, ¿no? Primero, tener un interés permanente por aprender. Insisto, un buen líder no tiene que ser el experto en diseño gráfico, no tiene que ser el experto en comunicaciones, pero debe tener la capacidad de administrar las decisiones que se juegan ahí. Y eso la da la experiencia y lo da tener un conocimiento medianamente no del cómo, porque el cómo muchas veces es muy técnico, pero sí del qué y del para qué, que se mueve más a nivel de estrategia. Otro punto importante del líder es la experiencia, y las experiencias, particularmente en el espectro político y electoral, se construye con derrotas y con victorias. Por eso un buen líder debe tener muy claro qué es lo que espera lograr. Por ejemplo, un líder con baja exposición en medios y con poca intención de voto puede que no gane en esa elección, pero puede que genere recordación y que su nombre empiece a construir una marca. Entonces el problema no es que haya perdido, el problema es que el objetivo se fijó mal porque se quiso ganar una elección cuando no habían condiciones objetivas para lograrlo. Lo importante era construir una marca. En la próxima elección, bajo esas condiciones, quizás un nombre que ya tiene una reputación, pues seguramente podrá jalonar más alianzas y con ello poder construir pues obviamente un proceso mucho más exitoso. O en lo social también se da muchas veces que alguien quiere llegar a dirigir un sindicato, pero quizás es un liderazgo que todavía está creciendo y necesita cierto proceso de maduración. Y de la mano con eso, pues va el conocimiento tecnológico. Son capacidades que un líder debe tener y algo que también es muy importante es que un líder debe tener ciertos capitales. Casi siempre se habla del capital político. El capital político puede ser ganado o puede ser heredado, lo que tradicionalmente en Colombia la gente llama los delfines, ¿no? Ese es un capital político heredado. Pero un capital político adquirido es ese líder o lideresa que en el marco de una agenda social, de una agenda política o reivindicativa, logra generar ese liderazgo que finalmente se puede capitalizar en lo político, en un espacio clave de incidencia o en lo electoral, en un espacio de elección popular. Ese es el capital político, pero muy de la mano también van dos capitales que es importante para el éxito de cualquier líder. Uno, el capital reputacional y el otro, el capital relacional. Usted puede tener un capital político que le heredó una casa política, por decirlo así. Ese sería el capital político, pero el capital reputacional es, como su nombre lo indica, ¿quién es su reputación? ¿Por qué se le conoce a usted? ¿Por valores sólidos, cercanos a la ética, a la confianza, a la ciudadanización de la política? ¿O por valores mucho más opacos, cercanos a la intransigencia y a la poca claridad en cómo gestionar una política limpia? Entonces usted puede tener mucho capital político, pero si ese capital riñe con su capital reputacional, eso tampoco va a pegar. Y otro elemento importante es el capital relacional. Y el capital relacional, como lo hablábamos hace un rato, va relacionado con el tema de redes y es quiénes son esos actores con los que yo permanentemente estoy interlocutando. Y obviamente en el espectro político, las relaciones jamás son de corto plazo. Las relaciones políticas son de largo plazo. Entonces, uno de los grandes errores que se comete es que hay personas que cuando se acerca a una campaña, particularmente con los ciudadanos, con los votantes,
se acercan y se desaparecen 4 años. Entonces, pues obviamente ese capital relacional siempre se está rompiendo porque este actor no es un actor que es cercano y que logra hacer que su capital político y su capital reputacional también se transforme o se gestione de tal manera que también contribuya a mejorar la calidad de vida o a democratizar oportunidades con esos actores con los que también se relaciona. O sea, muy en concreto, hay personas que cada 4 años llegan a pedir el voto y pues los ciudadanos son muy resistentes con eso. Hay otros ciudadanos que ejerciendo un liderazgo digital quizás no están todos los días o todas las semanas con estos ciudadanos, pero son ciudadanos que están viendo a este líder en las redes sociales reivindicando y exigiendo o visibilizando los problemas y las demandas sociales que a estos ciudadanos sí les interesan, y eso entonces permite que ese capital relacional se mantenga mucho más fuerte. Entonces, un líder también debe gestionar muy fuerte esos 3 capitales: capital político, capital reputacional y capital relacional, que son elementos ahí que van muy de la mano. Buenísimo. Yo veo que varias personas tienen algunas preguntas. No sé, Héctor, como quieras, si continuamos con preguntas. ¿Sí? Vale, Listo. sí. Entonces, le doy paso. En la fila está Arlex, perdón, para que pueda hacer su pregunta. Bienvenido. No, entonces, mientras tanto, Manuel Rodríguez. No, Arlex ya está. Perdón si estoy pronunciando mal tu nombre. Si quieres, prende tu micrófono. Sí. Allá, buenas tardes, qué pena. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un cordial saludo para ustedes. Gracias por el espacio. Y bueno, pues yo tenía como una inquietud y es, digamos, con el tema de la estrategia comunicativa como en un contexto en el que hay fake news, que hay posverdad, que el público, gran parte del sector de la población, no tiene esa capacidad de lectura crítica frente a la información que está recibiendo. Entonces es como, digamos, cómo yo me muevo yo en ese contexto en el que hay tanta tergiversación, hay tanta instrumentalización de la opinión pública en base a como a dirigir una agenda política o encubrir cierto tipo de como de intereses, ¿no? Como entretejer un poco como ese conflicto que hay con el tema de la información y la manipulación de la opinión pública o ese debate. Claro, hay segmentos de la población que tienen esa capacidad, digamos, crítica, pero hay otros que no tienen esas herramientas suficientes para analizar la información que están recibiendo. Entonces, esa es como mi inquietud, digamos, como general, que me surge. Gracias. Vale, ok. Vea, lo que usted menciona es lo que tradicionalmente se llama marketing negro. El marketing negro, pues es básicamente cuando uno genera todo eso, información falsa, campañas de desprestigio, guardar situaciones incómodas de un candidato para presentarla justo 2, 3 días antes de las elecciones. Entonces ahí hay varias cosas que se hacen. Una de ellas es, primero, un candidato o candidata cuando está en el proceso político, en el inicio de las elecciones, tiene que ser muy claro con su equipo de campaña en saber cuáles son sus puntos débiles o frágiles, y en la campaña ver eso, cómo se neutraliza, ¿no? Hasta donde se pueda. Obviamente, cuando ya eso cohabita con el delito, pues también va en la campaña y va, digamos, en uno como asesor, por ejemplo, si uno quiere formar parte de ese equipo o sencillamente hacerse a un lado, o si el partido considera que ese líder vale la pena que esté ahí. Eso, digamos, es uno de los primeros filtros. El segundo filtro también es muchas veces identificar ese marketing negro, a dónde está llegando, y justamente sobre él tratar de generar información que trate de compensar, no de contradecir, sino de compensar esa información negativa. ¿Por qué? Porque en términos del mensaje pasa algo que es muy importante y que ustedes lo han visto en campaña. Por ejemplo, un político le dice a otro, usted es ladrón, y el otro político no es ladrón. Entonces empieza a decir, no, yo no soy ladrón, y empieza a explicar por qué no es ladrón. Entonces el debate se quedó en si es ladrón o no es ladrón.
y ahí queda el debate. Entonces al final la atmósfera queda en que quizás sí es ladrón. Entonces muchas veces lo que hacen los políticos es que cuando alguien dice usted es ladrón, el otro le responde muchas veces con cosas que sí son ciertas, como decirle, por ejemplo, cuando usted estuvo en tal cargo de elección popular, pues efectivamente usted tuvo este desempeño y tuvo estas dificultades. Entonces hace que, digamos, el tema no quede en si él es o no es, sino que lleva el foco de la discusión a otro lado. Eso digamos que se usa mucho, pero esto ya es más un tema de táctica, como para no dejar que muchas veces una campaña que no es cierta, a usted lo interiorice. Pero pues obviamente eso juega también con los egos, con el manejo emocional del candidato o de la candidata, pues porque hay personas, digamos, que son muy susceptibles a que opinen sobre su familia, sus hijos, su vida personal, y entonces salen a defenderse sobre algo que no es cierto y en la opinión pública queda la idea de que al final el problema fue ese, ¿no? Pero eso se resuelve mucho con esos elementos de cruce comunicacional. Muy bien, muchas gracias. Manuel Rodríguez, ¿tienes una pregunta? Manuel. No tenía una pregunta, pero ya la pregunta se respondió con lo ya anteriormente dicho. Ah, ok, perfecto. Entonces, en la lista sigue Miguel Trisquel. Hola, Hola. hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Miguel Sánchez. Tengo una pregunta. El director de la charla está hablando de datos. Me gustaría saber dónde yo puedo adquirir este tipo de información o un paso a paso o un esquema organizado en donde yo pueda evaluar una posible candidatura, en donde yo pueda obtener los datos que son necesarios. Primero, ¿qué datos son necesarios? ¿Sí? ¿Qué debo tener en cuenta para hacer el previo? ¿Dónde puedo adquirir la información para evaluar una posible candidatura paso a paso? Y si es viable, ¿dónde puedo yo evaluar si puede ser viable? O más bien mirar de qué otra manera se puede colaborar y aportar. Okay. No sé si fue clara la pregunta. Mire, esa parte es lo que uno le llama el análisis estadístico y espacial, que es cuando uno coge esos datos y empieza a desgranarlos. Pues ahí va a depender mucho de hasta dónde usted le dedica tiempo o su equipo le dedica tiempo a examinar y explorar esos datos. Mucha de esa información la da la registraduría. Ustedes pueden comprar la información. Con el tema del SEDAE, ustedes se meten a la página de internet y también pueden descargar algunos datos. Algunos están digitalizados, otros no. También hay un tema de profundidad, hasta dónde usted quiere llegar. Por ejemplo, si usted quiere evaluar los votos por mesa, pues usted puede coger toda la C14 y empezar a transcribir esos datos y organizarlos para ver cómo se votó por mesa, ¿no? Claro, el tema de mesas nos permite identificar qué variables, pues el tema de edad, ¿no? Que es como un tema que nos interesa, y el tema de género, pero eso demanda, pues obviamente, muchos recursos para poder organizar eso, pero eso nos permite identificar también dónde yo me tengo que focalizar. Una vez que usted logra eso, pues usted tiene que construir pues una base de datos, ¿sí? Una base de datos que puede ser un Excel, y ahí pues obviamente usted tendrá que identificar, depende a qué se esté lanzando usted. Si usted es edil, a candidato a edil, basta con la información de la localidad, pero si usted es concejal o alcalde, va a tener que mapear toda Bogotá, preferiblemente por puestos de votación, ¿no? Y por puestos de votación, ver la votación. Y hay algo que en la política acá en Colombia no se ha difundido mucho el concepto, en Estados Unidos sí, y es lo que se llaman los estados pendulares. Los estados pendulares son esos estados que en una elección votan demócrata y en otra votan republicano. En Bogotá, con algunas investigaciones que hemos hecho con algunos amigos, hemos identificado que en Bogotá hay un voto pendular, porque muchas veces Bogotá, en términos ideológicos, vota por un lado para presidencia y vota por otro lado para alcaldía. Entonces, si usted consigue la información de presidente,
de legislativas y de alcaldes y las empieza a cruzar, usted puede encontrar dónde están esas zonas pendulares donde de elección a elección el ganador cambia de ideología, y usted puede encontrar esos bastiones donde no importa la elección, siempre gana la derecha, o no importa la elección, siempre gana la izquierda. Entonces eso a usted le permite segmentar sus audiencias, sus electores, porque si hay un voto que siempre es constante y es favorable para usted, en un mapa de poder, ¿qué se vuelve eso? Pues un aliado o un simpatizante. Si es una zona que siempre vota en contra de la línea en la que usted está, pues es un opositor. Y si es pendular, pues implica que hay mucho voto de opinión y segundo, que es un voto indeciso. Entonces yo puedo segmentar audiencias y decir, a los indecisos les llego con este mensaje, a la oposición, primero uno al aliado, lo que busca es que lo apoye, al indeciso lo convence y al opositor lo neutraliza. Entonces uno empieza a construir esos mensajes en función de eso. Eso, digamos, es mucho más detallado. En mi experiencia he hecho ese ejercicio en 2 candidaturas a Cámara, justamente en Bogotá, y eso nos permitió, digamos, como segmentar muy bien a dónde se tenía que llegar. Digamos que siguiendo esa línea, usted lo podría hacer y podría empezar a identificar, venga, yo estoy en esta zona y para hacerme elegir necesitaré tanto. Claro, para hacerse elegir hay que conocer un poco el sistema electoral. Acuérdense que en Colombia tenemos voto preferente, en Colombia también tenemos un tema de listas abiertas o listas cerradas, tenemos cifra repartidora. En el caso de las locales, lo que aplica como umbral no es el 3% del Senado, sino el 50% del cociente como aplica en Cámara. En una investigación que también hicimos con unos amigos, encontramos que en Bogotá las posiciones para Cámara, ¿no? Era para Cámara. Las posiciones 1, 2 y 3 y la posición 18 concentraban el 50% de los votos. Entonces, claro, si usted es un candidato que va en la posición 1, 2 y 3, tiene más probabilidades de salir electo que si usted es un candidato que va en la posición 7 u 8. Y si es una lista cerrada, pues también no es lo mismo estar en una lista cerrada en la posición 1 y 2 que en una lista cerrada estar en la última posición. Matemáticamente es imposible que en una lista cerrada, estando en la última posición, usted salga electo. No va a pasar, no va a pasar. Pero si su propósito es hacerse elegir, si su propósito, como lo decíamos hace un rato, es darse a conocer, pues entonces, así usted vaya en la última posición, usted no está buscando ganar, usted está buscando construir ¿qué? Capital reputacional, capital político. Entonces estaría bien quedar en una posición baja, ¿no? O sea, en concreto, si usted siente que lo que quiere es ganar posicionamiento, la posición no importa. Curiosamente, ¿no? Si usted lo que quiere es ganar, la posición sí importa. Entonces se arma todo eso y uno empieza ya a cernir la arena para ver si la candidatura es viable o no. Sí, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo va corriendo, ya son las 6. Nosotros vamos a ir, no sé si hay muchas personas que tienen pregunta. Voy a ir con Fabián David y con Andrea, que los veo aquí también levantando la mano, y Héctor vamos cerrando, pues para que yo sé que usted tiene otros compromisos y de verdad le agradecemos mucho este espacio que ha sido muy valioso. Entonces, Fabián, David Paredes. Sí, ¿cómo estás, Fabián Tocayo? Una pregunta. ¿Cómo se ven estos liderazgos individuales en relación a los liderazgos partidarios? Porque yo siento que en el último tiempo se están desarrollando más liderazgos unipersonales que partidarios y cómo juegan esas dos vertientes desde lo programático. Muchas gracias. Vale, Fabián. Mire, ahí hay que relacionar los liderazgos con los tipos de partidos. En general, en Colombia y en toda la región, últimamente apareció un partido, no es porque sea el nombre de un partido, es una forma de hacer política que se le llama el partido Atrápalo Todo. Entonces, el partido Atrápalo Todo lo que dice es, a mí no me importa quién es el candidato, lo que me importa es que sea lo suficientemente popular para hacerme ganar. Entonces, si es modelo y es conocida, si es futbolista y es conocido, si es un comunicador social o periodista y es conocido, no importa su robustez política o ideológica, yo sé que si él sale en la lista, gana. Entonces, lo ubico, ¿no?
Entonces, muchas veces los liderazgos van muy alineados al tipo de partido que uno tiene. Por ejemplo, partidos mucho más institucionalizados, mucho más corporativizados, mucho más cerrados, pues ahí habrá que tener mucho peso en desplegar un liderazgo intrapartidista hacia adentro del partido, porque pues obviamente es un partido donde las bases del partido juegan mucho, pero también un liderazgo ciudadano, porque hay un voto de opinión que es bastante fuerte, ¿no? Si usted está en un partido que es fundamentalmente un partido, pues digamos en este caso podríamos decir un partido full institucionalizado, que se va con listas cerradas, que es la casa política la que define el orden de los candidatos, pues usted tendrá que ser muy hábil en desplegar un liderazgo muy persuasivo y fuertes habilidades de negociación a lo interno del partido. Si usted está en un partido que tiene un enfoque de voto de opinión, donde las listas son abiertas, donde la maquinaria política no es grande porque el partido se nutre de los votos de la ciudadanía sin generar una relación clientelar, pues será mejor fortalecer un liderazgo hacia la ciudadanía que un liderazgo hacia la maquinaria de partido, porque no va a ser tan indispensable para poder obtener votos, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué liderazgo desplegar va a depender de la naturaleza del partido? Bien, yo veo que Andrea anda en la calle, ella ha levantado la mano, yo le he visto todo el tiempo la oreja. Andrea, estás ahí conectada desde la calle, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, no, ya llegué a mi casita, claro que sí, he estado muy atenta a toda la información. Primero que todo, muy agradecida por este espacio que nos da a las personas que realmente tenemos la capacidad de poder estar en este entorno y la oportunidad que nos da nuestra candidata Caterine. De verdad, para nosotros las mujeres es muy grandioso que nos tengan muy en cuenta, que de alguna manera nos abarca a las mujeres, nos empodera y nos da una oportunidad de participar en la política. En mi caso, lo que yo más quisiera de pronto de esta oportunidad es la mujer, el rol de la mujer, que ahorita, por ejemplo, yo la admiro a ella, pero de pronto a ver que haya ese tipo de escuela que alimente más a la mujer, porque acordémonos que ya ahorita nos han dado mucho más la voz y el voto, ¿no? Y yo lo que quisiera preguntar es, ¿qué posibilidades hubiera esa preparación para la política? ¿Sí? Y que nos, de pronto también una manera presencial que nos pudiera, para que nos respaldemos más, nos comuniquemos más y podamos empezar a modificar los términos, porque acordémonos que también manejan sus propios términos en la política, y de esa manera profundizar y aprender de este medio. Yo estoy sumamente agradecida, soy Andrea Oliveros, emprendedora digital también, y es un gusto saludarlos. Dios los bendiga. Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo creo que esta pregunta la respondo rápidamente yo. Pues digamos que este ha sido el ejercicio que hemos podido realizar para estar en contacto con toda la gente. Mire lo que ahorita Héctor decía, los políticos ganan y se olvidan de la gente. Nosotros lo que estamos haciendo es como un tema de responsabilidad también con nuestros votantes, pero en general con la ciudadanía, y lo hacemos de manera virtual para podernos conectar con las regiones, porque normalmente hacíamos las reuniones presenciales, pero pues las regiones se perdían de estos espacios. Nosotros sí vamos a hacer algunas reuniones presenciales por temas de agenda. Digamos, Catherine me acaba de decir por WhatsApp que les mande muchos saludos de verdad con el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Ya la presidenta de la Comisión Tercera está liderando este tema, han estado todos los días hasta las 8:30 de la noche o más. Entonces, digamos que se dificulta. Lo que estamos logrando es tener invitados que de verdad son especialistas en diferentes áreas, sin importar el género. Yo sé que, digamos, pues tú nos hablabas del tema de la mujer, pero queremos, digamos, para nosotros, hombre y mujer, darle la capacitación y de diferentes regiones
sin necesidad de muchos que están aquí quieren ser candidatos o no quieren ser candidatos, son líderes sociales, tienen diferentes liderazgos porque el liderazgo no es solo político. Entonces digamos que por eso tenemos diferentes mes a mes un invitado especial. En este caso pues Héctor nos ha dado hoy una charla de verdad magistral. Yo creo que hemos aprendido mucho acá, hay muchos chats que nos están haciendo otras preguntas, pero yo ya quisiera ir cerrando porque sé que tienes un compromiso en unos minutos. Entonces cerremos ya pues digamos que este espacio que tuvimos que ha sido muy provechoso y les voy contando que en un mes vamos a tener un invitado, esperamos si de pronto va a ser presencial, presencial y virtual, donde vamos a aprender temas de storytelling, el poder de las historias. Entonces ustedes van a ver que hemos hecho un tema muy variado para poder de verdad capacitar de una manera muy genuina a la gente que está interesada en estos temas. Gracias, Fabián. Entonces, bien, aquí hay un punto importante y son esas cualidades inherentes. Esas cualidades inherentes, ¿qué quiere decir? No importa si el mundo es digital, no importa si el Internet colapsara, esto hay que mantenerlo. Un líder y lideresa o lideresa se debe caracterizar por el impulso, o sea, tener pasión, anhelo, energía. Muchas veces todos pueden estar desanimados, pero el que lidera tiene que hacer ese ejercicio introspectivo de siempre estar empujando al equipo. Por eso asume los desafíos y los costos también, ¿no? De ser líder o lideresa y también los beneficios, sin lugar a dudas, ¿no? La brillantez, o sea, ese sentido de las inteligencias, esa astucia política, ese sentido estratégico también es algo que todo líder o lideresa debe fortalecer. Adaptabilidad, capacidad de ajustarse a contextos, capacidad de no de mutar, ¿no? Porque una cosa es cambiar y otra cosa es transformarse. Cambiar es, por ejemplo, coger este control remoto y cambiarlo por esto. Eso es cambiar. Transformar es que este mismo control remoto, yo le pueda poner este palo acá y me sea como una especie de selfie. En esencia es el mismo control remoto, pero se transformó. Por eso uno espera que la política no nos cambie, uno espera que la política nos transforme, porque uno espera mantener esa esencia. Eso es algo importante en el político, que se adapte y se transforme, no que el adaptarse lo cambie. Y lo otro, la perseverancia, fundamentalmente el tema de la resiliencia en términos políticos, ¿no? Y esas cualidades digitales, pues al final no tienen que pesar tanto, porque lo que hemos dicho, lo importante es saber administrar la arquitectura digital para una candidatura, por ejemplo. Y en ese sentido es liberar el talento, o sea, dejar iniciativa, dejar que los expertos gestionen. Pero obviamente, como siempre se ha dicho, si usted no sabe para dónde ir, cualquier punto es bueno. Entonces, usted como líder debe saber que estas formas espontáneas de gestionar lo digital deben tener un propósito claro y eso lo tiene que dar el líder. Atreverse a liderar y obviamente eso es darle la oportunidad a otros de que tengan escalabilidad organizacional en la política, ¿no? La gente de todos tienen propósitos políticos y momentos de maduración y usted siempre esperará ver de que paulatinamente ese crecimiento lo va a encontrar en su partido. Si no, sucede que muchos candidatos cambian porque encuentran que ya hay una pared que no pueden pasar. Y obviamente acelerar el rendimiento y es la capacidad de cómo uno se vuelve mucho más efectivo. Preguntas para liderar en la era digital. ¿Se está preparado para correr riesgos calculados y asumir un fracaso rápido y por lo tanto poder adaptarse? Hay que preguntarse si en este momento se cuenta con ello. ¿Se es lo suficientemente ágil y abierto al cambio ahora y durante el proceso de transformación? ¿Los procesos están basados en una perspectiva digital o no, como para saber qué tanto se necesita? ¿Se está listo para mejorar las competencias de liderazgo en la era digital o todavía no es el momento, todavía no es el lugar, todavía no son las audiencias? ¿Se está impulsando una cultura de innovación o queremos hacer lo mismo de siempre, solo que ahora desde lo digital? Son como preguntas que hay que hacerse. Y desafíos futuros, así como la película de la Guerra de las Galaxias, hoy se habla mucho de los Jedi, y dónde estamos encontrando mucho de estos liderazgos digitales, en las personas jóvenes, emprendedoras e innovadoras que no tienen miedo al fracaso. No quiere decir que una persona adulta o adulta mayor no lo pueda hacer, pero eso es como
correr una carrera de 100 metros. Si usted tiene 50 años o tiene 20, por más que quiera, alguien va a tener más ventajas que el otro, ¿no? En lo digital pasa eso, la apropiación va a ser más fácil entre más joven sea la persona, pero usted puede ser un líder que ya es una persona adulta y si sabe liderar, va a saber liderar lo digital también. Otro punto importante, y hay que mantener el equilibrio. Líderes digitalizados demandan organizaciones digitalizadas. Si una cosa pesa más que la otra, ese desbalance hay que ajustarlo. Y finalmente, ser ágiles, flexibles y tolerantes al cambio. Hay que ver cómo se impactan los seguidores. Hay que ver cómo fortalecemos la adopción tecnológica en todos los actores que tenemos hoy en día, de manera paulatina también. Estrategias resilientes y que se puedan adaptar. Y algo muy importante, y esto sí hay que cuidarlo, es cómo en lo digital seguimos humanizando los liderazgos. Muchas veces el liderazgo digital se siente tan acartonado que también eso empieza a generar como reservas. Y finalmente, con esto cierro, las expectativas de los actores para intensificar ese liderazgo digital. Lo que habíamos dicho, aprender a aprender y aprender a cambiar, saber gestionar la incertidumbre que cada vez es más alta, saber hacer prospectiva. La prospectiva es hacer análisis de qué puede pasar en el futuro para que usted no le sorprendan ciertas cosas si usted ya advertía que eso podía pasar. Transitar hacia la creatividad y la disciplina y obviamente un desinterés por interiorizar que el mercado laboral se está digitalizando y pues en ese sentido mucho de lo que nosotros vamos a encontrar como apoyos a una eventual campaña va a estar en ese sentido. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Esto, pues, sabemos que el tiempo supera mucho la profundidad de lo que quisiéramos abordar, pero la idea, pues, es contribuir con esos elementos que a nuestro juicio son claves para que ustedes vayan complementando una campaña que, como lo dice Fabián, tiene otras aristas. Esta es una de muchas, pero que es importante tener ahí en cuenta. Para el tema de liderazgo, también es importante acompañar eso de dos elementos fuertes. Liderazgo con persuasión y además de la persuasión, la negociación. Creo que esos son tres elementos que en términos de habilidades blandas, todo líder político debe fortalecer. Muchas gracias. Listo, a todos, muchas gracias, Héctor, de verdad, magistral. Yo creo que aprendimos mucho. Acá todas las personas están escribiendo que excelente, muchas gracias, desde diferentes regiones del país. Y a ustedes nos vemos en un mes, pero pues no olviden que nosotros tenemos una plataforma que hemos diseñado para que puedan ingresar, participar y demás. Yo creo que eso es todo, Héctor. Muchas gracias. A todos, feliz noche y que tengan un excelente mes. Nos vemos en un mes. Hasta luego.